A ver, a nuestro alrededor el mundo no para de cambiar. El hielo que se derrite en un vaso, un trozo de metal que se oxida, el agua que hierve para el café. Pero, ¿qué significan realmente estos cambios? Bueno, pues de eso va este análisis. Vamos a conseguir una especie de caja de herramientas para entender cómo la ciencia clasifica y observa toda la materia que nos rodea. La hoja de ruta de hoy es bastante sencilla. Primero vamos a explorar las dos caras del cambio. Luego veremos las dos maneras que existen para describir la materia. Y para terminar, vamos a dibujar el árbol genealógico de la materia, para que todo quede bien ordenadito. Pero antes de meternos en faena, lanzo una pregunta que parece simple, pero que tiene miga. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué el hielo, que al fin y al cabo es agua sólida, flota en el agua líquida? Es algo que vemos todos los días, pero la explicación es pura ciencia. Pues la respuesta está en una propiedad fundamental de la materia. Y hoy no solo vamos a resolver este pequeño misterio, sino que vamos a decodificar las reglas básicas que gobiernan todo, absolutamente todo, lo que podemos tocar y ver. Venga, vamos al lío. Empezamos por la primera parte, las dos caras del cambio. Aquí vamos a ver cómo la materia se transforma, literalmente, delante de nuestros ojos. El primer tipo de cambio es el cambio físico. Y aquí la clave, lo más importante, es que aunque la apariencia de algo cambie, su identidad, su ADN por así decirlo, sigue siendo exactamente el mismo. El agua sigue siendo H2O, da igual si está líquida, sólida como el hielo o en forma de vapor. Si pensamos en ejemplos del día a día, está por todas partes. El sudor que se evapora de la piel sigue siendo agua. Una tabla de madera que cortamos en trozos sigue siendo madera. Un alambre que estiramos sigue siendo ese metal. Y el ejemplo del libro, claro, el agua cambiando de estado. En ninguno de estos casos la sustancia original desaparece, solo cambia de forma o de estado. Y en la otra cara de la moneda tenemos el cambio químico. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. La estructura atómica, lo de dentro, se reorganiza por completo. ¿Y qué pasa? Pues que se forma una sustancia totalmente nueva, con propiedades que no tenían nada que ver con los originales. Los ejemplos aquí también son súper claros. Una cuchara de plata que se pone negra con el aire, eso es una sustancia nueva. Cuando quemamos gas natural para cocinar, lo que sale es nuevo. La digestión de la comida es una fábrica de transformaciones químicas. O un clavo de hierro que se oxida. En todos estos procesos se crea algo que antes no estaba ahí. Óxido de plata, dióxido de carbono, óxido de hierro. Vale, entonces, si hay que quedarse con una sola idea de esta parte, que sea esta. Un cambio físico es como un disfraz. La sustancia es la misma por dentro. Pero un cambio químico es una transformación total, una metamorfosis. Nace algo nuevo. Esa es la diferencia fundamental. Muy bien, pues pasamos a la segunda parte. Las dos maneras de describir. Ahora vamos a ver cómo podemos descubrir la verdadera identidad de la materia, como si fuéramos detectives. Para entenderlo, imaginemos una situación. Un analista de un laboratorio recibe un trocito de un metal misterioso. ¿Cómo puede saber qué metal es? ¿Qué pistas tiene que buscar para identificarlo sin ninguna duda? Da igual si el trozo es grande o pequeño. Pues resulta que el analista se fijó en 5 propiedades clave. 5 pistas que no cambian, que son intrínsecas del material, sin importar para nada el tamaño de la muestra. Y fueron estas 5 las que resolvieron el misterio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque hay dos tipos de propiedades. Por un lado, las extensivas, como la masa o el volumen, que, como su nombre indica, dependen de cuánta materia tengamos. Más materia, más masa. Lógico. Pero luego están las intensivas. Estas son las que nos interesan. No dependen para nada de la cantidad. El color, la densidad, el punto en el que algo hierve, son iguales para una gotita de agua que para un océano entero. Si volvemos a nuestro analista, esto es lo que vio. El volumen, claro, era una propiedad extensiva. Dependía del tamaño del trozo que le dieron. Pero la densidad, la maleabilidad, o sea, si se podía deformar, el brillo y su reactividad química, esas eran propiedades intensivas. Esas eran las huellas dactilares que definían la verdadera identidad del metal. Y esta es la idea clave, el titular de esta sección. Las propiedades intensivas son como las huellas dactilares de una sustancia. No cambian con el tamaño. Por eso, y solo por eso, nos permiten identificar cualquier cosa sin miedo a equivocarnos. Esto hay que recordarlo bien. Y con esto llegamos a la tercera y última parte, el árbol genealógico de la materia. Vamos a ver una guía muy sencilla para clasificar y ordenar todo, absolutamente todo, lo que nos rodea. Toda la materia del universo se puede dividir para empezar en 2 grandes ramas. Por un lado, las sustancias puras. Estas tienen una composición fija que no cambia y no se pueden separar por métodos físicos, como filtrar o decantar.
Y por el otro lado tenemos las mezclas. Estas tienen una composición variable y sí que se pueden separar con métodos físicos. Si nos metemos en la rama de las sustancias puras, vemos que se divide en dos. Primero, los elementos, que están hechos de un solo tipo de átomo, por ejemplo el oxígeno que respiramos o el ozono. Y luego los compuestos, que son dos o más elementos diferentes que se han unido químicamente. El agua, H2O, o el dióxido de carbono, CO2, son los ejemplos perfectos. Y ahora, si miramos la otra gran rama, la de las mezclas, también se divide en dos. Las homogéneas, como el aire o el vinagre, donde es imposible distinguir sus componentes a simple vista. Todo parece una sola cosa. Y luego están las heterogéneas, como la chicha de jora o una ensalada, donde vemos perfectamente las diferentes partes que la componen. Venga, un repaso rápido para que se fijen las ideas. El aire que respiramos, ¿qué es? Una mezcla homogénea. El oxígeno puro, ¿qué es? Un elemento. El vinagre, otra mezcla homogénea. Y el CO2 que exhalamos, un compuesto. ¿Se ve? Esta clasificación nos ayuda a poner orden en el aparente caos del mundo material. Como hemos podido ver, todos estos términos no son solo palabras raras de un libro de ciencia, son en realidad herramientas muy prácticas. Son como un decodificador que nos permite entender de qué está hecho todo y cómo se comporta. Y todo esto nos lleva, de nuevo, a la pregunta del principio: ¿por qué flota el hielo? Pues ahora tenemos la respuesta completa. El hielo flota porque su densidad, que recordemos es una propiedad intensiva, es menor que la del agua líquida. Es una de las poquísimas sustancias a las que le pasa esto. Y esta anomalía es, de hecho, lo que permite que haya vida en los lagos helados. Todo está conectado. Y ahora que tenemos el mundo un poquito más ordenado, la pregunta es para reflexionar. La próxima vez que observemos algo a nuestro alrededor, ¿qué cambio o qué propiedad seremos capaces de identificar primero? ¿Un cambio físico al cocinar? ¿Una propiedad intensiva en un objeto cualquiera? Porque al final, el laboratorio está en todas partes.